Hola, soy David García Pérez Fotografía y hoy os voy a explicar cómo una imagen que tenemos en Lightroom la podemos editar en Photoshop. Vamos a ello. Para este ejemplo voy a usar esta imagen que tengo aquí de Escocia, que saqué el mes de agosto pasado, y vamos a ver primero, antes de nada, las preferencias de Lightroom. Aquí estoy viniendo con Lightroom Preferencias, si estamos en un Mac. Si estuviésemos en un Windows, dentro del menú de editar, por aquí abajo encontraríais el menú de Preferencias, pero en el Mac está aquí. Entonces nos vamos a Preferencias y tenemos que ir a Edición Externa, que es la pestañita esta que tenemos aquí ahora mismo, y aquí tenemos varias opciones. La primera de estas opciones que vamos a tener aquí es cómo vamos a abrir las imágenes en Photoshop. Ya nos indica aquí la versión concreta de Photoshop que tenemos, en este caso la que yo tengo instalada, la 2015-5, y aquí abajo podríamos especificar cómo le pasaríamos estas imágenes a una tercera aplicación, no sé, a un programa que tengáis para hacer HDRs, etc. A lo mejor os interesa configurar esta parte de aquí. Bien, entonces vamos a ver primero las opciones una a una que nos ofrece para Photoshop. Entonces tenemos la primera opción, que es el formato de archivo. Nos ofrece dos opciones, que es TIFF y PSD, que es el formato nativo que en teoría usa Photoshop. No es muy conocido, pero TIFF realmente es un formato que creó Adobe. Es un formato que creó Adobe, que cedió al estándar ISO, lo cual, si editamos las imágenes en TIFF, nos va a permitir que después, más adelante, en caso de que dejemos usar Photoshop o en caso de que dejemos usar Lightroom, podamos abrirlas con cualquier otro programa. Las imágenes en PSD, aunque hay muchos programas por ahí que abren versiones de Photoshop de esas imágenes, no es 100% seguro. Por otro lado, TIFF nos permite hacer casi cualquier cosa que hagamos, nos permite hacer cualquier cosa que hagamos en Photoshop, igual que si fuese un fichero PSD, igual que si fuese un fichero nativo. Es un formato propio que creó Adobe. La única que va a pasar es que si en Photoshop creamos muchas capas, etcétera, a lo mejor en el programa que la abramos no vamos a poder ver esa información de capas, simplemente veamos el resultado final, que al fin de cabo, una vez hemos editado la imagen, es lo que nos interesa. No vamos a seguir editando hasta el infinito nuestras imágenes. Por otro lado, y esto no sé si todavía sigue siendo cierto, ya hace unos años que pasó esto, en varios foros por internet de fotografía, varios ingenieros de Adobe dijeron que TIFF realmente es incluso un formato más rápido y más óptimo para usar en Photoshop que el propio que ellos mismos han creado, que es el PSD. Lo cual todavía no sé si sigue cierto en las versiones actuales, esto ya pasó hace algunos años. Espacio de color. Aquí probablemente mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Mi opinión es que cuando exportéis a Photoshop, si vais a hacer ediciones, si vais a hacer capas, vais a hacer ajustes de contraste, ajustes de saturación, etcétera, clonados, cualquier cosa que podáis hacer en Photoshop que no podáis hacer en Lightroom, yo os recomiendo pasar la imagen a Profoto RGB en este espacio color. De estos espacios de color, los tres que nos muestra aquí, Profoto RGB, Adobe RGB y sRGB, el Profoto RGB es el espacio de color más amplio que tiene que existe ahora mismo para editar imágenes en Photoshop. El Adobe RGB es un formato bastante amplio. Este monitor, por ejemplo, no ha visto ni el 99% del espacio de Adobe RGB, este debe estar por un 90% como mucho. Una impresora más o menos va a conseguir un 99% del Adobe RGB. Esto es entre comillas, porque a lo mejor en unas partes sí que supera Adobe RGB, en otras partes no supera Adobe RGB, depende de qué zona de color estemos. ¿Por qué os digo que editéis en Profoto RGB si en estos espacios, en los sitios típicos donde vamos a ver las imágenes, ya sea un monitor o ya sea una impresora, realmente el Profoto RGB va a tener muchos colores que no tengamos? Pues el motivo es que nuestra cámara probablemente esté capturando un espacio de color más cercano al Profoto RGB que este. Y cuando editemos, muchos procesos que vamos a hacer editar ya en Photoshop van a ser un proceso destructivo, con lo cual el resultado de esa edición a lo mejor es un color intermedio que no existe en Adobe RGB, pero que sí existe en Profoto RGB. Con lo cual tenemos como una mayor precisión haciendo las ediciones, con lo cual cada vez que hagamos una edición nueva, que apliquemos una capa nueva de tal, vamos a estar más seguros que vamos a perder mucha menos información en esos procesos que si lo tenemos en Adobe RGB. Es un detalle infinitesimal, probablemente sea como un 1 o 2% de calidad que consigamos después al final, pero no ocupa mucho espacio en disco. Después, cuando queramos pasar eso a impresora,
Sencillamente lo que tenemos que hacer es, dentro del propio Photoshop, hacer una reducción al espacio de color de la impresora del perfil. Y ahí ya Photoshop tiene herramientas de softproofing y demás que nos van a ayudar a hacerlo perfectamente. Bien, lo mismo viene con la profundidad de color. Aquí casi todo el mundo os va a decir que hagáis 16 bits. 8 bits realmente es 8 bits por canal rojo, verde y azul. Nos da como unos pocos millones de colores, y realmente lo que captura la cámara, lo que puede mostrar el monitor, lo que puede mostrar nuestra impresora, es un rango muchísimo mayor que eso, con lo cual los 16 bits es lo que tenéis que usar para no perder información, para después seguir editando nuestras imágenes en Photoshop. Otro parámetro polémico. Yo la resolución la ignoro. Realmente no vale para nada en este caso. Cuando voy a exportar a Photoshop, voy a exportar la resolución de la imagen, tal cual, que es decir, yo que sé, en la cámara que tengo ahora son 6000 por 4000. Pues va a exportar los 6000 por 4000 píxeles. Esta resolución por aquí es la resolución en puntos por pulgada, y eso solamente nos afecta para el destino que vayamos a usar. Si decimos que esta imagen va a ser para ser impresa en un tamaño así, es cuando este número tiene sentido. Como yo voy a seguir haciendo en Photoshop, y para después, cuando preparo las imágenes a imprimir, ya sea desde Photoshop o desde Lightroom, es un proceso que optimizo después, ahora mismo no me preocupa, yo quiero seguir editando, con lo cual va a ser un parámetro que ponga lo que ponga, 300, alguna gente pone tanto, no me va a cambiar la calidad. Lo que va a pasar Photoshop, en el caso por ejemplo de esta fotografía, va a ser igual 6000 por 4000 píxeles independientemente del número que pongamos aquí. Y por último tenemos la compresión. Tenemos, bueno, no me quiero quedar quieto, ninguna, LZW o zip. Yo por defecto tengo puesto zip, y básicamente aquí tenemos ninguna. Quiere decir que no va a comprimir el fichero pasado de RAW, no va a ocupar mucho más de lo que ocuparía si comprimimos. Y después tenemos dos compresiones, LZW y zip. Ambas compresiones son compresiones sin pérdida. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a perder información por comprimirlo. El fichero va a quedar un pelín más reducido, pero no se pierde información. El zip es el zip típico, como cuando comprimís ficheros zip en vuestro ordenador. Es el típico formato para juntarlo y comprimirlos un poco. Y el LZW es un formato de compresión un pelín más avanzado que el zip. El único problema que tiene es que el LZW, aparte de Photoshop, no es un formato de compresión que soporte tanta gente cuando hacéis un TIFF. Por lo tanto, yo os recomiendo que hagáis zip, que os va a ser más compatible en el futuro con terceras aplicaciones que no sean Adobe. Más adelante volveré aquí un poquillo a esta zona de apilar con original, etcétera, y vamos ahora aquí a exportarla. Entonces ahora, para exportarla, lo único que tendríamos que hacer es venir al menú aquí, editar Adobe Photoshop 2015-5. Hacemos así y ahora nos abrirá Photoshop, tardará un minutillo, y aquí ya tenemos Photoshop y aquí ya está abriendo la imagen. Vale, ahora tenemos la imagen. Vamos a hacer algo muy tonto. Voy a escoger aquí, bueno, de todas las herramientas que hay, pues voy a escoger un texto y voy a poner aquí pues un tamaño bastante grande para que se vea. Pues vale, texto que estaba así puesto en color blanco, y ahí nos queda el texto puesto, y así sabemos que hemos editado la imagen. Y ahora, ¿cómo conseguimos que esta imagen vuelva a Lightroom? Pues es muy fácil, simplemente guardamos. Se guarda la imagen, ahora está guardando aquí el fichero, va a tardar un poco porque va a un disco duro desde aquí atrás, que es un disco duro, no es de SSD, es un disco duro de los antiguos, tarda un poquillo más cuando guarda el fichero. Y ahora, fijaros, aquí en Lightroom, por arte de magia, automáticamente tenemos la imagen original que yo había editado y la imagen que he pasado a Photoshop, con el texto que le he puesto por encima, que es lo que podemos ver aquí. Y si os fijáis, me las ha apilado en... Bueno, ha quedado una pila uniendo las dos imágenes en una, con lo cual pues yo podría comprimir esta pila y expandirla. Si no queréis que os genere una pila automáticamente, tenéis que venir aquí a Preferencias. Acordaros que en Windows es en el menú Editar, y tenemos que desmarcar aquí la opción esta que es apilar con el original, con lo cual ya Lightroom no nos las crearía dentro de una pila, sí que nos la va a poner siempre al lado del fichero que hemos editado. Y si no queremos deshacer esa pila, pues ya sabéis, en fotografía, apilamiento, quitar de la pila, y ya estaría automáticamente. Si os fijáis aquí, no sé si queda un pelín claro, si entro en el modo aquí de visualización de la imagen y pulso la tecla I, veis que el nombre del fichero tiene un guión que es guión editar.
Si nos venimos aquí a Lightroom, preferencias de nuevo, acordaros que en Windows en el menú editar, veis que aquí os va a aparecer cómo se ajusta este nombre. Podéis venir aquí y podéis editar esa plantilla. Pues yo básicamente pongo el nombre del archivo original, que era el que tenía antes, y le añado guión editar. Imaginaros que no quiero que sea así, quiero, por ejemplo, PS de Photoshop, y puedo guardar esto como guardar ajustes de nuevo, y le voy a llamar David Edición Externa. Crear, hecho, y queda así puesto. Salimos, entonces ahora si nos venimos aquí y por ejemplo borro esta imagen y vuelvo a editar esta en Photoshop, editar en Photoshop, y ahora como yo tengo el Photoshop ahí detrás, perdón, aquí la tenemos, vuelvo a escribir otro texto aleatorio ahí, archivo, guardar, volvemos a Lightroom, ahora ya acabo de guardarla, que me había ido muy deprisa, volvemos a Lightroom y aquí la tenemos, la imagen, y ahora veis, si nos vamos de nuevo aquí al menú veis que el nombre fichero acaba en -ps de Photoshop. Y esto sería una opción de editar nuestras imágenes en Lightroom. En Photoshop, perdón. Tener en cuenta que yo ahora edité aquí Yo ahora edité aquí la imagen. Vamos a borrar esto. No, voy a dejar un momento. Yo edité aquí la imagen y si ahora me voy al modo de revelado, vamos a quitar el zoom que no nos hace falta. Y por ejemplo, voy a hacer algo que se note mucho. Cambio la temperatura a amarilla, prácticamente. Esto no se sincroniza con nuestro fichero. Si quisiésemos volver a poner este texto que hemos puesto aquí, tendríamos que volver a mandar la foto y editarla en Photoshop. Con lo cual estos dos ficheros tienen una vida completamente independiente. Esto es algo que no vais a poder solucionar, pero a lo mejor sí que os interesa más adelante venir a este fichero de aquí y poder editar lo que habéis editado en RAW. Si queréis hacer eso, lo que tenéis que hacer, y dejarme deshacer este cambio, voy a volver aquí, es venir aquí a editar y en vez de seleccionar la opción de editar en Adobe Photoshop, seleccionáis la opción de editar como objeto inteligente en Photoshop. Y esto se va a abrir la imagen en Photoshop. Y aquí la tenéis ahora mismo, la imagen en Photoshop. Y aquí, si dais doble clic, no os va a abrir Lightroom, os va a abrir Cámara RAW. Más o menos es lo mismo que tiene Lightroom, realmente el motor que hay por detrás es el mismo que tiene Lightroom, pero las opciones que ahí tienen por aquí son un cambio un pelín distinto a los menús. Y por ejemplo podríamos hacer el cambio ese que hice yo de temperatura sin ningún problema ahora mismo aquí. Le doy a aceptar y Photoshop actualizaría la visualización. Si lo guardo, me guarda la imagen ahora mismo, tardará un par de segundos. Guardando, venga, casi tenemos el 100%. Y nos venimos a Lightroom y aquí tenemos también la imagen. Ahora tengo 3 imágenes en una única pila a partir de la primera que había creado. Pero de nuevo, estas dos imágenes vuelven a tener una vida completamente independiente. Si yo ahora edito esta o edito esta, los cambios no se sincronizan, eso tenerlo en cuenta cuando lo hagáis. Pero aquí tenemos la posibilidad esta. Cuando hacéis editar como objeto inteligente, sí que creo que tenéis que tener tanto Photoshop como Lightroom, las dos versiones de Cámara RAW que vengan, la versión de Cámara RAW que venga en Photoshop y la versión de Lightroom tienen que ser compatibles. En la página Adobe os indica más o menos las compatibilidades, porque si no, las ediciones que hagáis aquí en Lightroom, a lo mejor Cámara RAW no es capaz de abrirlas porque la versión de Cámara RAW es mucho más antigua que la edición de Photoshop. Bueno, esto ha sido todo para el vídeo. Espero que esto os valga de ayuda más o menos para entender un poco el workflow que hay entre Lightroom y Photoshop. Y ya sabéis, como siempre, voy a poner por aquí enlaces de suscripciones, mi cuenta en Twitter, mi cuenta en Instagram, mi blog, donde también escribo artículos de texto, no solamente vídeos. Algunos de los enlaces probablemente ya los he puesto por aquí durante el vídeo. También tenéis un enlace a YouTube para suscribiros en YouTube, por si queréis que YouTube os envíe un correo de vez en cuando publico un vídeo, no lo suelo enviar siempre. Y como siempre, por favor, cualquier duda, pregunta, me la dejáis en los comentarios, intentaré responderla lo mejor posible. Y ya sabéis, muchas gracias por venir por aquí y hasta el próximo vídeo.